a poner para grabar. Ahí está. Bueno, vamos a comenzar entonces. Voy a presentar a Marcos Schiavi, en primer lugar. Le agradezco mucho que se pueda sumar a esta conversación. No es una conferencia, no es una charla, es una clase de una materia especial y que es una conversación. Bueno, ¿por qué Marcos? En principio, muy brevemente el currículum, pero 2 cositas nada más. O sea, Marcos es licenciado en Historia y doctor en Historia por la UBA, y el doctorado en Historia lo hizo por la UBA y en París. Por lo tanto, a mí me interesaba marcar eso, porque Marcos tiene una trayectoria académica bastante importante. De hecho, acá tengo un libro de él publicado, que es su tesis de doctorado, que es un libro muy grande, como podrán ver, que es El poder sindical en la Argentina peronista, 1946-1955. O sea que ahí ya tienen una referencia bastante importante. A los que les interesa el libro, está publicado por Imago Mundi. Es una editorial que está acá en la ciudad de Buenos Aires, y realmente es un trabajo muy interesante que Marcos condensó ahí gran parte de su tesis de doctorado. Por lo tanto, tiene también él un registro académico, dio clases muchos años en la Facultad de Historia, de Filosofía y Letras, de Puan, etc. Y por otro lado, que quizás nos convoca más aún hoy, es que Marcos es el actual director nacional electoral, ¿sí? de la Nación, perteneciente al Ministerio del Interior, que hoy tiene a cargo a Eduardo Guado de Pedro, ¿sí? Y además había estado previamente como director general del Archivo de la Nación, también, que es un espacio también interesante, más de historiador, quizás ahí, haciendo un poco más de historiador, la cuestión del archivo, de la memoria, de cómo se preserva finalmente el patrimonio de un país, ¿no? La idea, por lo tanto, era hacer esta breve presentación para saber que estamos con una persona muy interesante. Aparte, Marcos es amigo mío, pero además que tiene una cierta gravitación en un área muy importante del Estado Nacional, que es la Dirección Nacional Electoral. Así que la idea era poder conversar un poco, que quizás Marco nos pueda contar la DINE, cómo funciona, qué hay, para qué sirve, vamos a decir así muy rápidamente. Y yo pensaba que después cuestiones que nos pueden interesar a todos, obviamente son cuestiones quizás federales, ¿no? Digo, también Marco estuvo trabajando bastante en un momento cuestiones del AMBA y el interior. Es una relación también siempre conflictiva, digamos, en la política argentina, cómo se distribuyen los recursos y cómo se distribuye el poder en un país federal, pero bastante desequilibrado al mismo tiempo como el nuestro. Y bueno, quizás conversar un poquito de las PASO, de los partidos, en fin, de lo que hace, digamos, a nuestra materia. Repito, esta materia es partidos políticos y sistemas electorales. Creo que es una buena oportunidad para charlar, y después si Marcos también quiere dar alguna opinión política muy general del contexto, o cómo ve alguna cuestión que siempre también nos interesa, obviamente, por supuesto, estaría bueno contar con su palabra. Bueno, la idea es ir conversando, que ustedes también en algún momento pueden hacer preguntas, digo, siéntanse con la libertad, porque de nuevo, no es una conferencia, sino que es tratar de conversar con alguien que está en un lugar institucional interesante. Sí, Patricia, vos querías hacer una pregunta antes entonces. Bueno, pues, sí. Bueno, dejemos que Marcos hable y yo después en todo caso voy moderando, ¿sí? Dale. Me mandó un mensaje a mí, Patricia, si querés mandarlo a todos, pero ahora lo vamos viendo, dale. Bueno, bienvenido Marcos, y te dejo un poco la palabra. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo les va? Hace mucho que no estoy en una situación áulica. Creo que la primera vez que estoy en una clase virtual, porque me tocó, fui de los pocos que en la pandemia no estuve en casa, vamos a poner esos términos. Me tocó justo arrancar la gestión del AGN durante la pandemia, entonces sí, creo que no hice ningún día de home office. Me cuesta los Zoom todavía, pero me parece que es mucho más cómodo, me parece que es bastante cómodo. Primero agradecer a todos, a Nicolás, a los miembros de la cátedra y a los estudiantes. Es un placer. Creo que la convocatoria tiene más que ver con mi función actual que con mi desarrollo académico, aunque podemos hablar de los temas que ustedes consideren. Yo, como decía Nicolás, el primer año de la gestión
esta gestión estuve a cargo del Archivo General de la Nación. Ya el segundo año pasé a trabajar directo en Rosada. Ahora estoy, aunque no parezca, porque no es muy glamoroso, estoy en Rosada. El segundo año de gestión fui secretario de la Comisión Consultiva del Área Metropolitana de Buenos Aires. Me tocó vincularme con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de manera directa con algunos temas conflictivos entre el Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires, y a partir de febrero de este año soy el director nacional electoral. Ya el año pasado coordiné la mesa, aunque tenía un cargo como secretario ejecutivo del COCAMBA, coordiné la mesa electoral del ministerio, en donde estaba la DINE, la Secretaría de Asuntos Políticos, y también la dirección electoral del correo, ¿sí? Lo que le decía a Nicolás, que tal vez, como para comenzar la charla, tenemos un rato largo y podemos charlar de lo que ustedes consideren. Sí, se me ocurre que podemos charlar un poco de el lugar que tiene la DINE, el rol que tiene la DINE, que cuando uno está lejos del sistema electoral, pierde de vista un poco roles, lugares y funciones. Cuando uno se mete más en profundidad, cambia bastante la manera de verlo, que aquello que yo me considero bastante informado por mi carrera y por mi militancia política por encima de la mayoría de la gente. No sé si eso es bueno o es malo, pero sin embargo, cuando yo llegué a la DINE, o cuando yo me empapé del tema electoral el año pasado, me di cuenta de que las cosas funcionan bastante diferente a como uno lo suele pensar, ¿no? El primer punto que a mí me parece interesante mencionar es que el sistema electoral argentino, en relación a otros en América Latina, y si uno se pone bastante más estricto ya a nivel occidental, es un sistema nacional muy robusto, con un nivel de confianza de la población sobre la herramienta electoral muy alta, más allá de las discusiones que se dan en el marco de las campañas, que son discusiones lógicas, que sirven sobre todo para movilizar fiscales, ¿no? La idea de que el resultado está en peligro, los partidos políticos grandes saben que no es así. Las convocatorias son más para movilizar fiscales que para realmente preocuparse por cuestiones que ya el mismo sistema impide que sucedan. No hay ningún actor del sistema electoral que presuponga que se pueda modificar un resultado. ¿Por qué? Porque nuestro sistema electoral es un sistema electoral con controles cruzados, donde el Poder Ejecutivo de la Nación tiene responsabilidad, pero donde la gran parte de las decisiones la toma el Poder Judicial. El Poder Judicial, o sea, los 24 jueces federales que hacen una elección nacional, con la Cámara Nacional Electoral como instancia superior, son finalmente los que definen quiénes votan, porque son los que definen el padrón, son los que definen dónde se vota. También son los que definen quiénes son las autoridades de mesa, son los que nombran las autoridades de mesa. Los jueces federales también son los que tienen las urnas antes de que estén llenas de votos y las que se quedan con las urnas después, ¿sí? Son los que le dan la indicación al correo de dónde distribuir las urnas, y son los que les dicen cómo retirarlas el día de la elección, y finalmente son los que aprueban las listas, aprueban las boletas y los que cuentan los votos, ¿sí? Todo eso es el Poder Judicial.
Entonces, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, y a eso se suma un sistema muy robusto basado en la participación de los partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos en el sistema argentino son actores fundamentales de la elección, como tal vez en ningún otro lado, no solo porque conforman una lista, hacen una campaña, llaman a votar y luego gobiernan o son oposición, sino porque los partidos políticos, un día normal de elecciones, movilizan 500.000 fiscales en todo el país. Por poner un número, ¿no? Pongo un ejemplo pago, no sé, hay 100.000 mesas en todo el país, en esas mesas puede llegar a haber 8 o 9 listas, dependiendo, imaginemos que de esas 8 o 9 listas, el 60% de esos partidos tienen fiscales en esas mesas, así se conforma un número de 500.000 fiscales que cuidan los votos de todos los argentinos. A eso se suma que son los partidos políticos los que aseguran que uno pueda elegir el partido político, ¿sí? O sea, son los que aseguran que las boletas estén en los cuartos oscuros. Y eso lo que, de vuelta, construye es un sistema con muy pocas dudas, más si uno lo compara con lo que está pasando en la región, ¿no? Si uno hace un recorrido solamente por el continente americano, va a ver que hay en los últimos, y pongo los últimos, no sé, 5 años, por poner un ejemplo, conflictos en Estados Unidos, donde todavía aún hoy hay toda una parte del Partido Republicano que niega el resultado de las elecciones de hace 2 años. México con un conflicto entre el Poder Ejecutivo y la institución que hace las elecciones, el INE. Venezuela con sus problemas, Nicaragua con sus problemas, Colombia con sus problemas. Colombia este año votó 3 veces en la primera elección, ese día a la noche, cuando se dieron los resultados, faltaban 1 millón de votos. ¿Sí? Habían contado mal 1 millón de votos. Después aparecieron, pero esa noche faltaron 1 millón de votos. En Perú, ¿no? En Perú, en un balotaje donde una de las fuerzas negó el resultado hasta que fue imposible negarlo. En Brasil no hubo problemas hace 2 domingos, pero el presidente venía negando o poniendo en duda el resultado electoral porque se vota de manera electrónica. ¿Qué más? Bueno, en Bolivia hubo conflictos. Si uno hace el recorrido, lo que ve es un proceso que, o por un lado se pone en discusión el resultado, o por otro lado hay toda una reacción de la sociedad que es no participar del proceso, que también en un punto ponen en riesgo todo el andamiaje político y democrático, ¿no? Nosotros tenemos niveles de participación altos, tuvimos en las elecciones anteriores una caída importante de 5 puntos de participación, que se le puede achacar a la pandemia, aunque me parece que es más profundo que eso, pero igual tenemos instancias de participación muchísimo más altas que lo que está sucediendo, por ejemplo, en Europa, donde, no sé, al presidente francés en una primera vuelta lo votó el 20% del electorado, con una participación que rondaba el 50-60%, y acabamos de ir a elecciones en Italia con situaciones semejantes, ¿no? Entonces, un primer punto a considerar es esto, ¿no? Un sistema electoral fuerte, en donde la responsabilidad de la DINE es importante, pero es un eslabón dentro de otros tantos eslabones. Dentro de los eslabones claves para una elección, el correo argentino sigue siendo un eslabón fundamental, es el que se encarga de la logística, se encarga de que las urnas lleguen a los lugares que tienen que llegar.
y después el propio comando electoral, o sea, las fuerzas, el ejército y después fuerzas federales, que son quienes resguardan las urnas ese día. Por un lado tenemos eso de la DINE. Otra cosa que hace la DINE, y me parece también importante para esta materia, es la vinculación con los partidos políticos, ¿sí? La DINE administra el Fondo Partidario Permanente, que es un fondo que financia en parte a los partidos políticos, ¿sí? En este año nosotros entregamos 700 millones de pesos. Esos 700 millones de pesos se reparten con una fórmula particular, en donde por un lado se reparte de forma igual, se hace el partido que sea, y por otro lado se vincula con los votos que sacaron los partidos o las alianzas en elecciones pretéritas. Estos 700 millones de este año se repartieron en 700 partidos. Hoy en la Argentina hay 700 partidos. Luego de una caída importante en el marco de la implementación de las PASO, estamos volviendo a números pre-PASO, números 2007-2008, con 700 partidos, de los cuales alrededor de 45 son de orden nacional, y luego son por distrito. Y ahí lo que se observa es un sistema de financiamiento partidario y una situación de los partidos con un nivel de debilidad importante, ¿sí? Así como les decía, el primer punto, algo que fortalece el sistema es la participación de los partidos el día de la elección. Luego lo que se tiene, en paralelo a eso, convive con un sistema partidario con muchos partidos, pero a la vez bastante débiles en términos generales, sobre todo por problemas de financiamiento, y ese problema de financiamiento después deviene en distintas multas, sanciones. Todas esas multas, sanciones vinculadas a cómo se administran los partidos, lo hace el Poder Judicial. Ahí de vuelta la centralidad del Poder Judicial aparece claramente. Son los jueces federales, en el caso de Capital, María Ramilda Servini, en el caso de la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, y así sucesivamente, que son los que definen si esos partidos están en condiciones de presentarse a elecciones y si están en condiciones también de recibir financiamiento y de qué tipo. Finalmente son los que les aprueban los balances. Ese es el mundo electoral hoy. La DINE luego convive con sistemas políticos y sistemas electorales en las distintas provincias, a diferencia de otras organizaciones nacionales, como la INE en México. La DINE no hace elecciones en las provincias, ¿no? Las elecciones las hacen las propias provincias. Deme un segundito, espérame un segundito. Ahí volví, perdón. Perdón. Lo que les decía, cada provincia define cómo se vota, cuándo se vota, cuántas veces se vota. Hay toda una discusión ahora, la estarán viendo o siguiendo, sobre provincias que están cambiando su sistema electoral, ¿no? San Juan la cambió, San Luis lo está discutiendo, Chubut lo está discutiendo, Catamarca lo está discutiendo, Chaco todavía no lo está discutiendo, pero lo va a discutir. Y bueno, y a nivel nacional también
se está empezando a discutir cómo se vota. Pero sí lo que se tiene son distintas herramientas, y esas herramientas impactan políticamente, no son neutrales. No es lo mismo votar con boleta única que votar con boleta partidaria, no es lo mismo votar voto electrónico que votar papel. Hay provincias que tienen boleta única, Santa Fe, Córdoba, Mendoza. Hay provincias que tienen voto electrónico, Neuquén, Salta. Hay otras que tienen lemas, como incorporó ahora San Juan, como tiene Santa Cruz. Hay algunas que tienen paso, otras que tienen paz, o sea, sin que sea obligatorio. Son sistemas diversos, y está claramente, es un momento de cambio en ese sentido. No es casual que sean tantas las provincias en donde se esté discutiendo transformaciones en el sistema. Cada una tendrá su justificación y su motivo, pero lo que se ve claramente es que es un momento de cambio en ese sentido. Ahí la DINE, más allá de brindar cierta asistencia, no sé, en las elecciones de Santiago de este año le dimos urnas, por decir algo, no tiene mayor injerencia, más allá de si donde tenemos injerencia es en la definición de circuitos electorales. Que ahí, por ejemplo, hoy hablé con la directora electoral de Río Negro, que están elevando al Juzgado Federal un cambio de circuitación, que generalmente eso lo que genera, por lo menos en el caso argentino, es acercar la urna al votante, ¿no? O sea, piensen que si vos tenés circuitos grandes, es posible que votes muy lejos de tu casa. Y en algunos sectores, sobre todo en el Gran Buenos Aires, votar muy lejos implica tener que tomarte un Uber para ir a votar, o un remis, porque no tenés la manera de llegar ni en bondi. Todo eso se discute permanentemente. En el caso de Río Negro, están en un proyecto de transformación radical en ese sentido. Vamos a ver cómo les va, porque ellos, para que los circuitos se cambien, los cambian de vuelta el Juzgado Federal. El último camino es una aprobación del interior, pero en ese camino primero pasa por el Juzgado Federal. Pero bueno, más allá de esta pequeña introducción, yo lo que quería era, como le decía a Nico, ir viendo qué temas y en qué puedo ser útil, más que en hacer una exposición sobre mi trabajo, que podría seguir contándole la licitación de urnas, sobres y demás, pero ya son exposiciones mucho más poco entretenidas, vamos a poner esos términos. Lo último que puedo decir es que, claro, ¿qué cosa tiene la DINE que no tiene otros actores? Bueno, la DINE tiene el presupuesto, ¿sí? La DINE es la que finalmente tiene, por lo menos si se aprueba el presupuesto nacional para el año que viene, 55.000 millones de pesos para hacer las elecciones. Que después, si quieren, podemos hablar cómo se reparte eso, entre qué ítems, pero sí lo que les puedo decir es que mucho de eso se reparte al interior del Estado. Con correo, con el comando electoral y con el Poder Judicial se debe llevar el 60-65% del presupuesto. Pero bueno, no sé cómo lo querés manejar, Nico. Esto era para más o menos algo introductorio. Lo que ustedes quieran, de lo que quieran hablar, vamos a hablar. Bueno, bárbaro, Marcos, gracias. Muy buena la introducción. Me parece que tocaste varios tópicos, varios temas que están en el marco ya de la materia, así que eso ya me parece un punto en partida interesante. Acercar, digamos, la realidad institucional, la realidad de cómo funciona, que luego es muy diversa y realmente compleja, como marcabas recién, por ejemplo, los distintos sistemas electorales, las formas en que cada provincia aborda eso, la cuestión de la justicia, es decir, los actores del sistema, ¿no? En un nivel ya
de una dimensión mucho más sutil y mucho más pequeña, que cada sistema o cada provincia, si uno ya se quisiese meter, lo que sería política subnacional, política federal, tiene un mundo en sí mismo, ¿no? Eso me parece ya súper valioso, ¿no? Porque vos pensás que en esta materia vemos herramientas conceptuales, teóricas, también vamos a ir viendo a lo largo hasta el final de la cursada algunas cuestiones que tienen que ver con la subrepresentación, en fin, con ciertas dimensiones que hacen a la dimensión institucional. A mí no te voy a preguntar nada ni voy a querer abundar mucho, me parece mejor dar la palabra. Y comento una cosa del Zoom, porque como somos varios, cuando se corta, los que les pido por favor, nos metemos de vuelta en la misma, ¿sí? Digo, hagamos ese pequeño esfuerzo. No, me pareció algo muy importante que yo venía pensando, que tiene que ver con, vos hablaste de un sistema robusto, de un sistema institucional robusto, que tiene que ver con esa relación partidos, elecciones, partidos, adhesión de la gente, y me gustó mucho que hiciste esa descripción comparativa con otros países de América, contando Estados Unidos, justamente tuvo muchos problemas al final del mandato de Trump, más que problemas, actos directos institucionales de violencia, incluso generado por el propio Trump. Digo, hay una situación muy compleja ahí. Y luego, como en otros lugares de América Latina también hay ciertos problemas, ¿no?, que terminan finalmente resolviéndose de algún modo, ¿sí?, es decir, de un modo democrático, pero como ahí vos colocabas la idea del sistema político, sistema institucional, electoral y sistema político argentino, tiene una robustez, tiene una fortaleza y por lo tanto, digamos, una fortaleza de la democracia también, ¿no?, que en definitiva es de lo que estamos hablando. A mí eso me pareció como muy interesante en un contexto justamente donde se está discutiendo hacia dónde va la democracia, si es fuerte, si es débil, si sirve, si no sirve, etcétera, etcétera, etcétera. Acá vemos, bueno, que la dimensión institucional es un aspecto del régimen político, pero que es fundamental. Si funciona más o menos bien, si hay control, ¿no?, si los actores acatan. No sabía lo de Colombia, por lo menos no lo recordaba. 1 millón de votos que se perdieron, entre comillas, es un número tremendo que habla entonces de una dimensión muy, muy compleja muchas veces, que por suerte se resuelve democráticamente. Así que yo quería hacer como ese comentario, un poco trayendo cuestiones que me parecen muy relevantes que señaló Marcos, y si alguno quiere preguntar, un comentario, bueno, está abierta la conversación, digamos. Hay una pregunta en el chat, ¿no? Había una pregunta en chat, sí. Acá está, de Patricia Macencio. Me la mandó a mí en realidad. No, ella dice, hay lugares de nuestro país que rige el sistema de tachas y voto preferencial, siendo Argentina pionero en materia de paridad. No sé, Patricia, si podés hablar y hacer la pregunta directamente, mejor que si yo la leo. ¿No podés hablar? Bueno. Ella pregunta básicamente cuál es la responsabilidad, o podés hablar, Patricia, cuál es la responsabilidad que le compete a la Junta Nacional Electoral en el contralor de las listas para hacer que se cumplan. Entiendo que, si entiendo bien la pregunta, Bueno, sí, es eso. como le decía, la justicia es quien es la responsable de confirmar y oficializar las listas, ¿no? Es ahí donde finalmente se valida o no se valida cómo se construye una elección. También es ahí donde se define la cuestión de paridad, si es que hay una ley vinculada a eso en cada uno de los casos. También es ahí donde se valida el domicilio, cosa que en el caso del AMBA es uno de los problemas centrales, teniendo en cuenta que venimos de ya bastante años de cambios entre gente del conurbano con gente de capital y viceversa, ¿no? Ya van bastantes años que los bonaerenses no tenemos gobernador bonaerense, vamos a poner esos términos. Pero también se está dando al revés, ¿no?
por primera vez en estos años se está discutiendo la posibilidad de que un ex intendente del conurbano sea intendente de Capital Federal, bueno, jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es el caso de Jorge Macri. Todas esas cuestiones son las que definen las juntas, llegado el caso. También son las juntas las que, hace poco, no sé si se acuerdan, hubo un conflicto en la lista del 2017 en Capital, con una candidata de ese entonces Cambiemos, que estaba en la lista, en las PASO, y la bajaron, no sé si se acuerdan, que terminó con unos escándalos en Cámara de Diputados y demás. La bajaron entre la PASO y la General, estaba séptima en la lista, hubiese entrado como diputada en la Ciudad de Buenos Aires. Eso se define en el Poder Judicial, son los jueces los que tienen las herramientas correspondientes para aplicarlo. Nosotros, desde la DINE, nuestra intervención vinculada a las listas es muy menor. Sí, nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es financiamos lo que sale en las boletas que cada lista imprime. Eso lo hacemos según oficialización de cada uno de los juzgados. Y esperando a otra pregunta, pero para retomar algo que decía vos, Nico, me parece que cierta crisis que hay en algunos países y en términos regionales de dudas sobre la herramienta electoral, dudas sobre el resultado, dudas sobre la institución, dudas sobre si sirve o no sirve ir a votar, ¿no? Se vincula claramente con una crisis de la idea de democracia, que nosotros me parece que tenemos una oportunidad el año que viene de rediscutirlo, teniendo en cuenta los 40 años de democracia, pero es un tema muy importante a nivel global, ¿no? La revalorización de la herramienta de democracia para gobernar sociedades, más cuando hay una gran parte de la sociedad bastante disgustada o insatisfecha con la situación, ¿no? Sí, sí, eso, bueno, capaz que ahora se corte, decíamos, nos enganchamos de vuelta, ¿sí? Yo quiero hacer una pregunta, Dale. ¿se me escucha bien? Se te escucha bien. La voy a hacer rapidita porque capaz que se corta. Dale, con la cuestión que vos mencionabas de la herramienta o el dispositivo, en este caso de la financiación de las boletas electorales, y teniendo en consideración que el sistema electoral de Brasil tiene el voto electrónico, quería preguntarte si tenés, o en términos de tu opinión, obviamente como funcionario, tu opinión personal en términos comparativos, en términos de eficiencia y seguridad, nuestro sistema basado en papel, aunque haya a nivel subnacional ya hay, bueno, en algunas provincias se utiliza